Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En su forma ajustada y diagonal o enmendada en Londres, 1990. Copenhague, 1992. Viena, 1995. Montreal, 1997. Beijing, 1999. Secretaría del Ozono. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Preámbulo. Las partes en el presente protocolo. Considerando que son partes en el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Conscientes de que, en virtud del convenio, tienen la obligación de tomar las medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan o pueden derivarse de actividades humanas que modifican o pueden modificar la capa de ozono. Reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede agotar considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma que podría tener repercusiones nocivas sobre la salud y el medio ambiente. Conscientes de los posibles efectos climáticos de las emisiones de esas sustancias. Conscientes de que las medidas que se adopten para proteger la capa de ozono a fin de evitar su agotamiento deberían basarse en los conocimientos científicos pertinentes, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos. Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para controlar equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo tienen los países en desarrollo. Reconociendo que hay que tomar disposiciones especiales para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, incluso la aportación de recursos financieros adicionales y el acceso a las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta que la magnitud de los fondos necesarios es previsible y que cabe esperar que los fondos produzcan un aumento sustancial de la capacidad del mundo para abordar el problema, científicamente comprobado, del agotamiento del ozono y sus nocivos efectos. Tomando nota de las medidas preventivas para controlar las emisiones de ciertos clorofluorocarbonos que ya se han tomado en los planos nacional y regional. Considerando la importancia de promover la cooperación internacional en la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías alternativas, en relación con el control y la reducción de las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, teniendo presentes en particular las necesidades de los países en desarrollo. Han convenido lo siguiente. Artículo 1. Definiciones. A los efectos del presente protocolo. 1. Por convenio se entiende el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, aprobado el 22 de marzo de 1985. 2. Por partes se entiende, a menos que en el texto se indique otra cosa, las partes en el presente protocolo. 3. Por secretaría se entiende la secretaría del convenio. 4. Por sustancia controlada se entiende una sustancia enumerada en el anexo A, el anexo C o el anexo E de este protocolo, bien se presente aisladamente o en una mezcla. Incluye los isómeros de cualquiera de esas sustancias, con excepción de lo señalado específicamente en el anexo pertinente, pero excluye toda sustancia o mezcla controlada que se encuentre en un producto manufacturado, salvo si se trata de un recipiente utilizado para el transporte o almacenamiento de esa sustancia. 5. Por producción se entiende la cantidad de sustancias controladas producidas menos la cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas que sean aprobadas por las partes y menos la cantidad enteramente utilizada como materia prima en la fabricación de otras sustancias químicas. La cantidad reciclada y reutilizada no se considera como producción. 6. Por consumo se entiende la producción más las importaciones menos las exportaciones de sustancias controladas. 7. Por niveles calculados de producción, importaciones, exportaciones y consumo se entiende los niveles determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. 8. Por racionalización industrial se entiende la transferencia del total o de una parte del nivel calculado de producción de una parte a otra, con objeto de lograr eficiencia económica o hacer frente a déficits previstos de la oferta como consecuencia del cierre de fábricas. Artículo 2. Medidas de control. 1. Incorporado al artículo 2A. 2. Sustituido por el artículo 2B. 3. Sustituido por el artículo 2A. 4. Sustituido por el artículo 2A. 5. Toda parte podrá, por uno o más periodos de control, transferir a otra parte cualquier proporción del nivel calculado de su producción establecido en los artículos 2A a 12 y en el artículo 2H, siempre que el total de todos los niveles calculados de producción de las partes interesadas con respecto a cada grupo de sustancias controladas no supere los límites de producción establecidos en esos artículos para ese grupo. Cada una de las partes interesadas deberá notificar a la Secretaría esas transferencias de producción, especificando las condiciones de la transferencia y el periodo a que se aplica. 5 bis toda parte que no opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 podrá, por uno o más periodos de control, transferir a otra de esas partes cualquier proporción de su nivel calculado de consumo establecido en el artículo 2F, siempre que el nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A de la parte que transfiera la proporción de su nivel calculado de consumo no haya superado 0,25 kg per cápita en 1989 y que el total combinado de niveles calculados de consumo de las partes interesadas no supere los límites de consumo establecidos en el artículo 2F.
Cada una de las partes interesadas deberá notificar a la Secretaría esas transferencias de consumo, especificando las condiciones de la transferencia y el periodo a que se aplica. 6. Toda parte que no opere al amparo del artículo 5, que antes del 16 de septiembre de 1987 haya emprendido o contratado la construcción de instalaciones para la producción de sustancias controladas que figuran en el anexo A o en el anexo B, podrá, cuando esta construcción haya sido prevista en la legislación nacional con anterioridad al 1 de enero de 1987, añadir la producción de esas instalaciones a su producción del 1986 de esas sustancias a fin de determinar su nivel calculado de producción correspondiente a 1986, siempre que esas instalaciones se hayan terminado antes del 31 de diciembre de 1990 y que esa producción no eleve su nivel anual calculado de consumo de las sustancias controladas por encima de 0,5 kg per cápita. 7. Toda transferencia de producción hecha de conformidad con el párrafo 5 o toda adición de producción hecha de conformidad con el párrafo 6 se notificará a la Secretaría a más tardar en el momento en que se realice la transferencia o la adición. 8a. Las partes que sean Estados miembros de una organización de integración económica regional, según la definición del párrafo 6 del artículo 1 del convenio, podrán acordar que cumplirán conjuntamente las obligaciones relativas al consumo de conformidad con el presente artículo y con los artículos 2a a 2h siempre que su nivel total calculado y combinado de consumo no supere los niveles establecidos en el presente artículo y en los artículos 2a a 2h. 9. Las partes en un acuerdo de esa naturaleza comunicarán a la Secretaría las condiciones del acuerdo antes de la fecha de la reducción del consumo de que trate el acuerdo. 10. Dicho acuerdo surtirá efecto únicamente si todos los Estados miembros de la Organización de Integración Económica Regional y la organización interesada son partes en el protocolo y han notificado a la Secretaría su modalidad de aplicación. 9a. Sobre la base de las evaluaciones efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, las partes podrán decidir y, si deben ajustarse los valores estimados del potencial de agotamiento del ozono que se indican en el anexo A, el anexo B, el anexo C y diagonal o el anexo E, de ser así, ¿cuáles serían esos ajustes? Y 2. Si deben hacerse otros ajustes y reducciones de la producción o el consumo de las sustancias controladas y, de ser así, ¿cuál debe ser el alcance, la cantidad y el calendario de esos ajustes y reducciones? B. La Secretaría notificará a las partes las propuestas relativas a esos ajustes al menos 6 meses antes de la reunión de las partes en la que se proponga su adopción. C. Al adoptar esas decisiones, las partes harán cuanto esté a su alcance para llegar a un acuerdo por consenso. Si, a pesar de haberse hecho todo lo posible por llegar a un consenso, no se ha llegado a un acuerdo, esas decisiones se adoptarán, en última instancia, por una mayoría de 2/3 de las partes presentes y votantes que representen una mayoría de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 presentes y votantes y una mayoría de las partes que no operan al amparo de esa disposición presentes y votantes. D. Las decisiones, que serán obligatorias para todas las partes, serán comunicadas inmediatamente a las partes por el depositario. A menos que se disponga otra cosa en las decisiones, estas entrarán en vigor una vez transcurridos 6 meses a partir de la fecha en la cual el depositario haya remitido la comunicación. 10. Sobre la base de las evaluaciones efectuadas según lo dispuesto en el artículo 6 del presente protocolo y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9 del convenio, las partes pueden decidir a. Si deben añadirse o suprimirse sustancias en los anexos del presente protocolo y, de ser así, cuáles son esas sustancias, y b. El mecanismo, el alcance y el calendario de las medidas de control que habría que aplicar a esas sustancias. 11. No obstante lo previsto en este artículo y en los artículos 2a a 2h, las partes podrán tomar medidas más estrictas que las que se contemplan en el presente artículo y en los artículos 2a a 2h. Artículo 2a, CFC. 1. Cada parte se asegurará de que, en el periodo de 12 meses contados a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente protocolo, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A no supere su nivel calculado de consumo de 1986. Al final del mismo periodo, cada parte que produzca una o más de estas sustancias se asegurará de que su nivel calculado de producción de estas sustancias no supere su nivel calculado de producción de 1986, aunque ese nivel puede haber aumentado en un máximo del 10% respecto del nivel de 1986. Dicho aumento solo se permitirá a efectos de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del artículo 5 y a fines de racionalización industrial entre las partes. 2. Cada parte velará porque en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 31 de diciembre de 1992 sus niveles calculados de consumo y producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A no superen el 150% de sus niveles calculados de producción y consumo de esas sustancias en 1986, con efecto a partir del 1 de enero de 1993. El periodo de control de 12 meses relativo a esas sustancias controladas irá del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1994, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A no supere, anualmente, el 25% de su nivel calculado de consumo de 1986. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no supere, anualmente, el 25% de su nivel calculado de producción de 1986. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1986. 4. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contado a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A no sea superior a 0. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no sea superior a 0. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1986. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. 5. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2003, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 80% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1997, inclusive. 6. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2005, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 50% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1997, inclusive. 7. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2007, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 15% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1997, inclusive. 8. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2010, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no sea superior a 0. 9. A los fines de calcular las necesidades básicas internas con arreglo a los párrafos 4 a 8 del presente artículo, el cálculo del promedio anual de la producción de una parte incluye todo derecho de producción que haya transferido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 y excluye todo derecho de producción que haya adquirido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2. Artículo 2b. Alones. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1992, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo A, no supere, anualmente, su nivel calculado de consumo de 1986. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, en los mismos periodos, su nivel calculado de producción de esas sustancias no supere, anualmente, su nivel calculado de producción de 1986. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar ese límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1986 a partir del 1 de enero de 1994, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo A no sea superior a 0. 2. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no sea superior a 0. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá hasta enero de 2002, superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1986, a partir de esa fecha,
podrá superar ese límite en una cantidad igual al promedio anual de su producción de sustancias controladas contenidas en el grupo 2 del anexo A para las necesidades internas básicas para el periodo 1995 a 1997 inclusive. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. 3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2005, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 50% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1997, inclusive. 4. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2010, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo A para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no sea superior a 0. Artículo 12. Otros CFC completamente halogenados. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1993 su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo B no supere, anualmente, el 80% de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada parte que produzca una o más de esas sustancias velará porque, durante el mismo periodo, su nivel calculado de producción de las sustancias no supere, anualmente, el 80% de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1989. 2. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1994, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, el nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo B no supere, anualmente, el 25% de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no supere, anualmente, el 25% de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1989. 3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo B no sea superior a 0. Cada parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1. Del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá, hasta el 1 de enero de 2003, superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1989. Después de esa fecha ese límite se podrá superar en una cantidad igual al 80% del promedio anual de su producción de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo B para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1998 a 2000, inclusive. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. 4. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2007, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo B para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 15% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1998 a 2000, inclusive. 5. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2010, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo B para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no sea superior a 0. Artículo 2D. Tetracloruro de carbono. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1995 su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el grupo 2 del anexo B no supere, anualmente, el 15% de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada parte
que produzca la sustancia velará porque, durante el mismo periodo, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, el 15% de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1989. 2. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el grupo 2 del anexo B no sea superior a 0. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no sea superior a 0. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1989. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. Artículo 12, 1,1,1 tricloroetano, metilcloroformo. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1993 su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el grupo 3 del anexo B no supere, anualmente, su nivel calculado de consumo de 1989. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante el mismo periodo, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1989. 2. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1994, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el grupo 3 del anexo B no supere, anualmente, el 50% de su nivel calculado de producción de 1989. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, el 50% de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1989. 3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el grupo 3 del anexo B no sea superior a 0. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no sea superior a 0. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1989. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará a menos que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. Artículo 2F, hidroclorofluorocarbonos. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, la cantidad de A. El 2,8% de su nivel calculado de consumo en 1989 de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo A, y B. Su nivel calculado de consumo en 1989 de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C. 2. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2004, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, el 65% de la cantidad a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. 3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2010, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, el 35% de la cantidad a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. 4. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2015, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, el 10% de la cifra a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo.
5. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, el 0,5% de la cantidad a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Dicho consumo, sin embargo, se limitará al mantenimiento del equipo de refrigeración y aire acondicionado existente en esa fecha. 6. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2030, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no sea superior a 0. 7. A partir del 1 de enero de 1996, cada parte velará porque a. El uso de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C se limite a aquellas aplicaciones en las que no pudieran usarse otras sustancias o tecnologías más adecuadas para el medio ambiente. B. El uso de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no quede fuera de los campos de aplicación en los que actualmente se emplean sustancias controladas que figuran en los anexos A, B y C, salvo en raros casos para la protección de la vida humana o la salud humana, y C. Las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C se seleccionen de forma que se reduzca al mínimo el agotamiento de la capa de ozono, además de reunir otros requisitos relacionados con el medio ambiente, la seguridad y la economía. 8. Toda parte que produzca una o más de estas sustancias velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2004, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción supere, anualmente, el promedio de a. La suma de su nivel calculado de consumo en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo C y el 2,8% de su nivel calculado de consumo en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo A. B. La suma de su nivel calculado de producción en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo C y el 2,8% de su nivel calculado de producción en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo A. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar ese límite hasta en una cantidad igual al 15% de su nivel calculado de producción de las sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo C definidas supra. Artículo 2G, hidrobromofluorocarbonos. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1996, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C no sea superior a 0. Cada parte que produzca las sustancias velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no sea superior a 0. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará salvo en la medida en que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como esenciales. Artículo 2H, metilbromuro. 1. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1995, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E no supere, anualmente, su nivel calculado de consumo de 1991. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, su nivel calculado de producción de 1991. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1991. 2. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 1999, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E no supere, anualmente, el 75% de su nivel calculado de consumo de 1991. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, el 75% de su nivel calculado de producción de 1991. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1991. 3. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2001, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E no supere, anualmente, el 50% de su nivel calculado de consumo de 1991. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, el 50% de su nivel calculado de producción de 1991.
No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1991. 4. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2003, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E no supere, anualmente, el 30% de su nivel calculado de consumo de 1991. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente, el 30% de su nivel calculado de producción de 1991. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un 10% de su nivel calculado de producción de 1991. 5. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2005, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E no sea superior a 0. Cada parte que produzca la sustancia velará porque, durante los mismos periodos, su nivel calculado de producción de la sustancia no sea superior a 0. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de producción podrá, hasta el 1 de enero de 2002, superar dicho límite hasta en un 15% de su nivel calculado de producción de 1991. Después de esa fecha ese límite se podrá superar en una cantidad igual al promedio anual de su producción de las sustancias controladas enumeradas en el anexo E para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1998, inclusive. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará salvo en la medida en que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como usos críticos. 5 bis. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2005, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el anexo E para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no supere el 80% del promedio anual de su producción de esas sustancias para las necesidades básicas internas correspondientes a los años 1995 a 1998, inclusive. 5 ter. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2015, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas que figuran en el anexo E para las necesidades básicas internas de las partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 no sea superior a 0. 6. Los niveles calculados de consumo y producción en virtud del presente artículo no incluirán las cantidades utilizadas por la parte para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Artículo 2 y, bromoclorometano. Cada parte velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2002, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo y producción de las sustancias controladas enumeradas en el grupo 3 del anexo C no sea superior a 0. Este párrafo se aplicará salvo en la medida en que las partes decidan permitir un nivel de producción o consumo necesario para satisfacer los usos esenciales según lo acordado por ellos. Artículo 3. Cálculo de los niveles de control. A los fines de los artículos 2, 2A, 2H y 5, cada parte determinará, respecto de cada grupo de sustancias que figura en el anexo A, el anexo B, el anexo C o el anexo E sus niveles calculados de A. Producción mediante y la multiplicación de su producción anual de cada ozono que se indica respecto de esta sustancia en el anexo A, el anexo B, el anexo C o el anexo E, y 2. La suma, respecto de cada grupo de sustancias, de las cifras resultantes B, importaciones y exportaciones, respectivamente, aplicando, mutatis mutandis, el procedimiento establecido en el inciso A, y C. Consumo, sumando sus niveles calculados de producción y de importaciones y restando su nivel calculado de exportaciones, según se determine de conformidad con los incisos A, y B. No obstante, a partir del 1 de enero de 1993, las exportaciones de sustancias controladas a los estados que no sean partes no se restarán al calcular el nivel de consumo de la parte exportadora. Artículo 4. Control del comercio con estados que no sean partes en el protocolo. 1 al 1 de enero de 1990, toda parte prohibirá la importación de las sustancias controladas que figuran en el anexo A procedente de cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo. 1 bis. En el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, toda parte prohibirá la importación de sustancias controladas que figuran en el anexo B procedente de cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo. 1 ter.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, toda parte prohibirá la importación de sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C procedente de estados que no sean partes en el presente protocolo. 1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente que figura en el anexo E de cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo. 2. A partir del 1 de enero de 1993, toda parte prohibirá la exportación de sustancias controladas que figuran en el anexo a los estados que no sean partes en el presente protocolo. 2 bis. Transcurrido un año a contar de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, toda parte prohibirá la exportación de sustancias controladas que figuran en el anexo B a los estados que no sean partes en el presente protocolo. 2 ter. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, toda parte prohibirá la exportación de sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C a estados que no sean partes en el presente protocolo. 2 qua. Transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente párrafo, toda parte prohibirá la exportación de la sustancia controlada que figura en el anexo E a estados que no sean partes en el presente protocolo. 2 twin al 1 de enero de 2004, cada parte prohibirá la exportación de sustancias controladas enumeradas en el grupo I del anexo C a cualquier estado que no es parte en el presente protocolo. 2 ex en el plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo, cada parte prohibirá la exportación de las sustancias controladas enumeradas en el grupo 3 del anexo C a cualquier estado que no es parte en el presente protocolo. 3 Antes del 1 de enero de 1992, las partes prepararán, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 del convenio, un anexo con una lista de los productos que contengan sustancias controladas que figuran en el anexo A. Las partes que no hayan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos procedimientos prohibirán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de dichos productos procedente de todo estado que no sea parte en el presente protocolo. 3 bis. En el plazo de 3 años contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, las partes prepararán, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 del convenio, un anexo con una lista de los productos que contengan sustancias controladas que figuran en el anexo B. Las partes que no hayan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos procedimientos prohibirán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de dichos productos procedente de todo estado que no sea parte en el presente protocolo. 3 ter. En el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, las partes, conforme a los procedimientos previstos en el artículo 10 del convenio, establecerán en un anexo una lista de productos que contengan sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C. Las partes que no hayan formulado objeciones al anexo conforme a los procedimientos mencionados prohibirán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de esos productos procedente de cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo. 4 Antes del 1 de enero de 1994, las partes determinarán la viabilidad de prohibir o restringir la importación de productos elaborados con sustancias controladas que figuran en el anexo A, pero que no contengan tales sustancias, procedente de estados que no sean partes en el presente protocolo. Si lo consideran factible, las partes elaborarán, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 del convenio, un anexo con una lista de tales productos. Las partes que no hayan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos procedimientos prohibirán o restringirán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de dichos productos procedente de todo estado que no sea parte en el presente protocolo. 4 bis. En el plazo de 5 años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, las partes determinarán la viabilidad de prohibir o restringir la importación de productos elaborados con sustancias controladas que figuran en el anexo B, pero que no contengan tales sustancias, procedente de estados que no sean partes en el protocolo. Si lo consideran factible, las partes elaborarán, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 del convenio, un anexo con una lista de tales productos. Las partes que no hayan presentado objeciones al anexo de conformidad con esos procedimientos prohibirán o restringirán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de dichos productos procedente de todo estado que no sea parte en el presente protocolo. 4 ter. En el plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones del presente párrafo, las partes determinarán la viabilidad de prohibir o restringir las importaciones procedentes de estados que no sean partes en el presente protocolo de productos elaborados con sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C pero que no contengan esas sustancias. En el caso de que se determinase dicha viabilidad, las partes, conforme a los procedimientos previstos en el artículo 10 del convenio, establecerán en un anexo una lista de tales productos.
Las partes que no hayan formulado objeciones al anexo conforme a los procedimientos mencionados prohibirán o restringirán, en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del anexo, la importación de esos productos procedente de cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo. 5. Toda parte se compromete a desalentar de la manera más efectiva posible la exportación a cualquier estado que no sea parte en el presente protocolo de tecnología para la producción y la utilización de sustancias controladas que figuran en los anexos A, B, C y E. 6. Las partes se abstendrán de conceder nuevas subvenciones, ayuda, créditos, garantías o programas de seguros para la exportación a estados que no sean partes en este protocolo de productos, equipo, fábricas o tecnologías que pudieran facilitar la producción de sustancias controladas que figuran en los anexos A, B, C, D y E. 7. Las disposiciones de los párrafos 5 y 6 no se aplicarán a productos, equipo, fábricas o tecnologías que mejoren el confinamiento, la recuperación, el reciclado o la destrucción de sustancias controladas, que fomenten el desarrollo de sustancias sustitutivas o que de algún modo contribuyan a la reducción de las emisiones de sustancias controladas que figuran en los anexos A, B, C, D y E. 8. No obstante lo dispuesto en este artículo, podrán permitirse las importaciones mencionadas en los párrafos 1 a 4 ter del presente artículo, de y a cualquier estado que no sea parte en este protocolo si en una reunión de las partes se determina que ese estado cumple cabalmente lo dispuesto en los artículos 2, 2A a 2 y el presente artículo y ha presentado datos a tal efecto en la forma prevista en el artículo 7. 9. A los efectos del presente artículo, la expresión estado que no sea parte en este protocolo incluirá, por lo que respecta a cualquier sustancia controlada, a todo estado u organización de integración económica regional que no haya convenido en aceptar como vinculantes las medidas de control vigentes en relación con dicha sustancia. 10. Las partes determinarán, a más tardar el 1 de enero de 1996, si procede enmendar el presente protocolo con objeto de aplicar las medidas previstas en el presente artículo al comercio de sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C y en el anexo E con estados que no sean partes en el protocolo. Artículo 4A. Control del comercio con estados que sean partes en el protocolo. 1. En el caso en que, transcurrida la fecha que le sea aplicable para la supresión de una sustancia controlada, una parte no haya podido, pese a haber adoptado todas las medidas posibles para cumplir sus obligaciones derivadas del protocolo, eliminar la producción de esa sustancia para el consumo interno con destino a usos distintos de los convenidos por las partes como esenciales, esa parte prohibirá la exportación de cantidades usadas, recicladas y regeneradas de esa sustancia, para cualquier fin que no sea su destrucción. 2. El párrafo 1 del presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del convenio y en el procedimiento relativo al incumplimiento elaborado en virtud del artículo 8 del protocolo. Artículo 4b. Sistema de licencias. 1. Las partes establecerán y pondrán en práctica, para el 1 de enero de 2000 o en el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo para cada una de ellas, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas enumeradas en los anexos A, B y C. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, si una parte que opera al amparo del párrafo 1 del artículo 5 decide que no está en condiciones de establecer y poner en práctica un sistema para la concesión de licencias para la importación y exportación de sustancias controladas enumeradas en los anexos E y E, podrá posponer la adopción de esas medidas hasta el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2002, respectivamente. 3. En el plazo de 3 meses a partir de la fecha en que introduzcan su sistema de licencias, las partes informarán a la Secretaría del establecimiento y el funcionamiento de dicho sistema. 4. La Secretaría preparará y distribuirá periódicamente a todas las partes una lista de las partes que le hayan informado de su sistema de licencias y remitirá esa información al Comité de Aplicación para su examen y la. Artículo 5. Situación especial de los países en desarrollo. 1. Toda parte que sea un país en desarrollo y cuyo nivel calculado de consumo anual de las sustancias controladas que figuran en el anexo A sea inferior a 0,3 kg per cápita en la fecha en que el protocolo entre en vigor para dicha parte, o en cualquier otra fecha a partir de entonces hasta el 1 de enero de 1999, tendrá derecho, para satisfacer sus necesidades básicas internas, a aplazar por 10 años el cumplimiento de las medidas de control enunciadas en los artículos 2A a 12. Siempre que cualquier ulterior enmienda de los ajustes o la enmienda adoptados en Londres, el 29 de junio de 1990, por la segunda reunión de las partes se aplique a las partes que operen al amparo de este párrafo cuando haya tenido lugar el examen previsto en el párrafo 8 del presente artículo y a condición de que tal medida se base en las conclusiones de ese examen. 1 bis. Las partes, teniendo en cuenta el examen a que se hace referencia en el párrafo 8 del presente artículo, las evaluaciones realizadas de conformidad con el artículo 6 y todas las demás informaciones pertinentes, decidirán, a más tardar el 1 de enero de 1996, conforme al procedimiento establecido en el párrafo 9 del artículo 2.
A. Con respecto a los párrafos 1 a 6 del artículo 2F, ¿qué año de base, niveles iniciales, calendarios de reducción y fecha de eliminación total del consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C se aplicarán a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del presente artículo? B. Con respecto al artículo 2G, ¿qué fecha de eliminación total de la producción y el consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo C se aplicará a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del presente artículo? Y C. Con respecto al artículo 2H, ¿qué año de base, niveles iniciales y calendarios de reducción del consumo y la producción de la sustancia controlada que figura en el anexo E se aplicarán a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del presente artículo? 2. No obstante, las partes que operen al amparo del párrafo 1 del presente artículo no podrán superar un nivel calculado de consumo anual de las sustancias controladas que figuran en el anexo A de 0,3 kg per cápita, o un nivel calculado de consumo anual de las sustancias controladas que figuran en el anexo B de 0,2 kg per cápita. 3. Al aplicar las medidas de control previstas en los artículos 2 a 12, toda parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho a emplear, como base para determinar su cumplimiento de las medidas de control. A. En el caso de las sustancias controladas enumeradas en el anexo A, ya sea el promedio de su nivel calculado de consumo anual correspondiente al periodo 1995 a 1997 inclusive o un nivel calculado de consumo de 0,3 kg per cápita, si este último es menor, como base para determinar su cumplimiento de las medidas de control relacionadas con el consumo. B. En el caso de las sustancias controladas enumeradas en el anexo B, ya sea el promedio de su nivel calculado de consumo anual correspondiente al periodo 1998 a 2000 inclusive o un nivel calculado de consumo de 0,2 kg per cápita, si este último es menor, como base para determinar su cumplimiento de las medidas de control relacionadas con el consumo. Este audiofichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com. C. En el caso de las sustancias controladas enumeradas en el anexo A, ya sea el promedio de su nivel calculado de producción anual correspondiente al periodo 1995 a 1997 inclusive, o un nivel calculado de producción de 0,3 kg per cápita, si este último es menor, como base para determinar su cumplimiento de las medidas de control relacionadas con la producción. D. En el caso de las sustancias controladas enumeradas en el anexo B, ya sea el promedio de su nivel calculado de producción anual correspondiente al periodo 1998 a 2000 inclusive o un nivel calculado de producción de 0,2 kg per cápita, si este último es menor, como base para determinar su cumplimiento de las medidas de control relacionadas con la producción. 4. Cualquier parte que opere al amparo del párrafo 1 de este artículo podrá notificar a la Secretaría, en cualquier momento antes de que entren en vigor para esa parte las obligaciones que entrañan las medidas de control previstas en los artículos 2 a 2 y, que no está en condiciones de obtener un suministro suficiente de sustancias controladas. La Secretaría transmitirá sin dilación una copia de esa notificación a las partes, que examinarán la cuestión en su siguiente reunión, y decidirán qué medidas corresponde adoptar. 5. El desarrollo de la capacidad para cumplir las obligaciones de las partes que operen al amparo del párrafo 1 de este artículo derivadas de la aplicación de las medidas de control previstas en los artículos 2 a 12 y el artículo 2i, y de toda medida de control prevista en los artículos 2f a 2h que se establezca conforme al párrafo 1 bis del presente artículo, y su aplicación por esas mismas partes, dependerá de la aplicación efectiva de la cooperación financiera prevista en el artículo 10i. De la transferencia de tecnología prevista en el artículo 10a. 6. Toda parte que opere al amparo del párrafo 1 de este artículo podrá, en cualquier momento, notificar por escrito a la Secretaría que, a pesar de haber adoptado todas las medidas factibles, no está en condiciones de cumplir alguna o la totalidad de las obligaciones establecidas en los artículos 2 a 12 y el artículo 2i, o cualquier obligación prevista en los artículos 2f a 2h que se establezca con arreglo al párrafo 1 bis del presente artículo, como consecuencia del cumplimiento inadecuado de los artículos 10 y 10a. La Secretaría transmitirá sin dilación la notificación a las partes, que examinarán la cuestión en su siguiente reunión, tomando debidamente en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del presente artículo y decidirán qué medidas corresponde adoptar. 7. Durante el periodo que media entre la notificación y la reunión de las partes en la que se tomará una decisión acerca de las medidas apropiadas mencionadas en el párrafo 6 del presente artículo, o durante un periodo más extenso, si así lo decide la reunión de las partes, el procedimiento de incumplimiento mencionado en el artículo 8 no se invocará contra la parte notificante. 8. Una reunión de las partes examinará, a más tardar en 1995, la situación de las partes que operen al amparo del párrafo 1 de este artículo, incluida la aplicación efectiva de la cooperación financiera y de la transferencia de tecnología a dichas partes, y aprobará las revisiones que se consideren necesarias respecto del plan de las medidas de control aplicable a estas partes. 8 bis. Sobre la base de las conclusiones del examen que se menciona en el párrafo 8 supra.
A. Respecto de las sustancias controladas que figuran en el anexo A, una parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho, para satisfacer sus necesidades básicas internas, a aplazar por 10 años el cumplimiento de las medidas de control aprobadas por la segunda reunión de las partes, celebrada en Londres el 29 de junio de 1990, y la referencia en el protocolo a los artículos 2A y 2B se entenderá en consonancia con ello. B. Respecto de las sustancias controladas que figuran en el anexo B, una parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho, para satisfacer sus necesidades básicas internas, a aplazar por 10 años el cumplimiento de las medidas de control aprobadas por la segunda reunión de las partes, celebrada en Londres el 29 de junio de 1990, y la referencia en el protocolo a los artículos 12 a 12 se entenderá en consonancia con ello. 8 ter. De conformidad con el párrafo 1 bis supra. A. Toda parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo velará porque en el periodo de 12 meses contado a partir del 1 de enero de 2016, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no supere, anualmente, su nivel calculado de consumo en 2015. Al 1 de enero de 2016, toda parte que opera al amparo del párrafo 1 del presente artículo deberá cumplir con las medidas de control establecidas en el párrafo 8 del artículo 2F y, como base para el cumplimiento de estas medidas de control, utilizará el promedio de sus niveles calculados de producción y consumo en 2015. B. Toda parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2040, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el grupo I del anexo C no sea superior a 0. C. Toda parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo se atendrá a lo estipulado en el artículo 2G. D. Por lo que se refiere a la sustancia controlada que figura en el anexo E. Y, a partir del 1 de enero de 2002, toda parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo cumplirá las medidas de control estipuladas en el párrafo 1 del artículo 2H y, como base para determinar su cumplimiento de esas medidas de control, empleará el promedio de su nivel calculado de consumo y producción anual, respectivamente, correspondiente al periodo 1995 a 1998 inclusive. 2. Cada parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2005, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, sus niveles calculados de consumo y producción de la sustancia controlada que figura en el anexo E no superen, anualmente, el 80% del promedio de sus niveles calculados anuales de consumo y producción, respectivamente, correspondientes al periodo de 1995 a 1998 inclusive. 3. Cada parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo velará porque en el periodo de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2015, y en cada periodo sucesivo de 12 meses, sus niveles calculados de consumo y producción de la sustancia controlada que figura en el anexo E no sean superiores a 0. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará salvo en la medida en que las partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para atender los usos por ellas convenidos como usos críticos. 4. Los niveles calculados de consumo y producción en virtud del presente apartado no incluirán las cantidades utilizadas por la parte para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. 9. Las decisiones de las partes mencionadas en los párrafos 4, 6 y 7 del presente artículo se adoptarán con arreglo al mismo procedimiento aplicado a la toma de decisiones en virtud del artículo 10. Artículo 6. Evaluación y examen de las medidas de control. A partir de 1990, y por lo menos cada 4 años en lo sucesivo, las partes evaluarán las medidas de control previstas en el artículo 2 y en los artículos 2A a 2 y teniendo en cuenta la información científica, ambiental, técnica y económica de que dispongan. Al menos un año antes de hacer esas evaluaciones, las partes convocarán grupos apropiados de expertos competentes en las esferas mencionadas y determinarán la composición y atribuciones de tales grupos. En el plazo de un año a contar desde su convocación, los grupos comunicarán sus conclusiones a las partes, por conducto de la Secretaría. Artículo 7. Presentación de datos. 1. Toda parte proporcionará a la Secretaría, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se haya constituido en parte, datos estadísticos sobre su producción, importaciones y exportaciones de cada una de las sustancias controladas enumeradas en el anexo A correspondientes a 1986, o las estimaciones más fidedignas que sea posible obtener de dichos datos, cuando no se disponga de ellos. 2. Toda parte proporcionará a la Secretaría datos estadísticos sobre su producción, importaciones y exportaciones de cada una de las sustancias controladas enumeradas en el anexo B y los grupos I y 2 del anexo C, correspondientes al año 1989. Enumeradas en el anexo E, correspondientes al año 1991 o las estimaciones más fidedignas que sea posible obtener de dichos datos, cuando no se disponga de ellos, a más tardar 3 meses después de la fecha en que hayan entrado en vigor para esa parte las disposiciones del protocolo referentes a las sustancias enumeradas en los anexos B, C y E, respectivamente.
3. Toda parte proporcionará a la Secretaría datos estadísticos de su producción anual, tal como se define en el párrafo 5 del artículo 1, de cada una de las sustancias controladas enumeradas en los anexos A, B, C, Y e indicará, por separado, para cada sustancia, las cantidades utilizadas como materias primas, las cantidades destruidas mediante tecnologías aprobadas por las partes, y las importaciones y exportaciones a partes y estados que no son partes, respectivamente, respecto del año en que las disposiciones referentes a las sustancias enumeradas en los anexos A, B, C y E, respectivamente, hayan entrado en vigor para esa parte, así como respecto de cada año subsiguiente. Cada parte proporcionará a la Secretaría datos estadísticos sobre la cantidad anual de sustancias controladas enumeradas en el anexo e utilizadas para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. Los datos se comunicarán a más tardar 9 meses después del final del año a que se refieran. 3 bis. Toda parte proporcionará a la Secretaría datos estadísticos por separado sobre sus importaciones y exportaciones anuales de cada una de las sustancias controladas que figuran en el grupo 2 del anexo A y el grupo I del anexo C que hayan sido recicladas. 4. Para las partes que operen al amparo de lo dispuesto en el apartado A, del párrafo 8 del artículo 2, las normas de los párrafos 1, 2, 3 y 3 bis del presente artículo con respecto a datos estadísticos sobre importaciones y exportaciones se estimarán cumplidas si la Organización de Integración Económica Regional de que se trate proporciona datos sobre las importaciones y exportaciones entre la organización y estados que no sean miembros de dicha organización. Artículo 8. Incumplimiento. Las partes, en su primera reunión, estudiarán y aprobarán procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente protocolo y las medidas que haya que adoptar respecto de las partes que no hayan cumplido lo prescrito. Artículo 9. Investigación, desarrollo, sensibilización del público e intercambio de información. 1. Las partes cooperarán, de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales y teniendo en cuenta en particular las necesidades de los países en desarrollo, para fomentar, directamente o por conducto de los órganos internacionales competentes, la investigación, el desarrollo y el intercambio de información sobre a. Las tecnologías más idóneas para mejorar el confinamiento, la recuperación, el reciclado o la destrucción de las sustancias controladas, o reducir de cualquier otra manera las emisiones de estas. B. Posibles alternativas de las sustancias controladas, de los productos que contengan esas sustancias y de los productos fabricados con ellas, y C. Costos y ventajas de las correspondientes estrategias de control. 2. Las partes, a título individual o colectivo o por conducto de los órganos internacionales competentes, cooperarán para favorecer la sensibilización del público ante los efectos que tienen sobre el medio ambiente las emisiones de las sustancias controladas y de otras sustancias que agotan la capa de ozono. 3. En el plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor del presente protocolo y cada 2 años en lo sucesivo, cada parte presentará a la Secretaría un resumen de las actividades que haya realizado de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Artículo 10. Mecanismo financiero. 1. Las partes establecerán un mecanismo para proporcionar cooperación financiera y técnica, incluida la transferencia de tecnologías, a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del presente protocolo a fin de que éstas puedan aplicar las medidas de control previstas en los artículos 2 a 12 y el artículo 2 y del protocolo, y toda medida de control prevista en los artículos 2F a 2H que se establezca conforme al párrafo 1 bis del artículo 5. El mecanismo, que recibirá contribuciones que serán adicionales a otras transferencias financieras a las partes que operen al amparo de dicho párrafo, cubrirá todos los costos adicionales acordados en que incurran esas partes para que puedan cumplir las medidas de control previstas en el protocolo. Las partes establecerán en su reunión una lista indicativa de las categorías de costos adicionales. 2. El mecanismo establecido con arreglo al párrafo 1 comprenderá un fondo multilateral. También podrá incluir otros medios de cooperación multilateral, regional y bilateral. 3. El fondo multilateral a. Sufragará, a título de donación o en condiciones concesionarias, según proceda, y de conformidad con los criterios que decidan las partes, todos los costos adicionales acordados. B. Financiará funciones de mediación para y ayudar a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, mediante estudios por países y otras formas de cooperación técnica, a determinar sus necesidades de cooperación. 2. Facilitar cooperación técnica para satisfacer esas necesidades determinadas. 3. Distribuir, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, información y documentos pertinentes, celebrar cursos prácticos y reuniones de capacitación, así como realizar otras actividades conexas, para beneficio de las partes que sean países en desarrollo, y 4. Facilitar y seguir otras formas de cooperación multilateral, regional y bilateral que se pongan a disposición de las partes que sean países en desarrollo. C. Financiará los servicios de Secretaría del Fondo Multilateral y los gastos de apoyo conexos. 4. El Fondo Multilateral estará sometido a la autoridad de las partes, que decidirán su política global.
5. Las partes establecerán un comité ejecutivo para desarrollar y seguir la aplicación de arreglos administrativos, directrices y políticas operacionales específicas, incluido el desembolso de recursos, a fin de alcanzar los objetivos del Fondo Multilateral. El comité ejecutivo desempeñará las tareas y funciones que se indiquen en su mandato en la forma en que acuerden las partes, con la cooperación y ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otros organismos pertinentes en sus respectivas esferas de competencia. Los miembros del comité ejecutivo, que serán seleccionados basándose en una representación equilibrada de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y de las demás partes, serán aprobados por las partes. 6. El Fondo Multilateral se financiará con contribuciones de las partes que no operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en monedas convertibles o, en determinadas circunstancias, en especie y diagonal o en moneda nacional, tomando como base la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Se fomentarán las contribuciones de otras partes. La cooperación bilateral y, en casos particulares convenidos por las partes, regional, podrá contar, hasta un cierto porcentaje y de conformidad con los criterios especificados por decisión de las partes, como una contribución al Fondo Multilateral a condición de que esa cooperación, como mínimo, a. Esté estrictamente relacionada con el cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo. b. Proporcione recursos adicionales, y c. Corresponda a costos complementarios convenidos. 7. Las partes decidirán el presupuesto del programa del Fondo Multilateral para cada ejercicio económico y el porcentaje de las contribuciones a este que corresponda a cada una de las partes en el mismo. 8. Los recursos facilitados con cargo al Fondo Multilateral se proporcionarán con la aquiescencia de la parte beneficiaria. 9. Las decisiones de las partes de conformidad con el presente artículo se adoptarán por consenso siempre que sea posible. Si todos los esfuerzos que se hubieran hecho por llegar a un consenso no dieren resultado y no se llegara a un acuerdo, las decisiones se adoptarán por una mayoría de 2/3 de votos de las partes presentes y votantes, que representen una mayoría de las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 presentes y votantes y una mayoría de las partes presentes y votantes que no operen al amparo de dicho párrafo. 10. El mecanismo financiero establecido en este artículo no excluye cualquier otro arreglo que pueda concertarse en el futuro con respecto a otras cuestiones ambientales. Artículo 10A. Transferencia de tecnología. Las partes adoptarán todas las medidas factibles, compatibles con los programas sufragados por el mecanismo financiero, con objeto de garantizar a. Que los mejores productos sustitutivos y tecnologías conexas disponibles y que no presenten riesgos para el medio ambiente se transfieran en forma expeditiva a las partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5, y b. Que las transferencias mencionadas en el apartado A, se lleven a cabo en condiciones justas y en los términos más favorables. Artículo 11. Reuniones de las partes. 1. Las partes celebrarán reuniones a intervalos regulares. La Secretaría convocará la primera reunión de las partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente protocolo y conjuntamente con una reunión de la Conferencia de las Partes en el convenio, si esta última reunión está prevista durante ese periodo. 2. Las reuniones ordinarias subsiguientes de las partes se celebrarán, a menos que éstas decidan otra cosa, conjuntamente con las reuniones de la Conferencia de las Partes en el convenio. Las partes podrán celebrar reuniones extraordinarias cuando en una de sus reuniones lo estimen necesario, o cuando cualquiera de las partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que la solicitud le sea comunicada por la Secretaría, 1/3, como mínimo, de las partes apoye esa solicitud. 3. En su primera reunión las partes a. Aprobarán por consenso el reglamento de sus reuniones. b. Aprobarán por consenso un reglamento financiero a que se refiere el párrafo 2 del artículo 13. c. Establecerán los grupos y determinarán las atribuciones a que se hace referencia en el artículo 6. d. Examinarán y aprobarán los procedimientos y los mecanismos institucionales especificados en el artículo 8, y e. Iniciarán la preparación de planes de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 10. 4. Las reuniones de las partes tendrán por objeto a. Examinar la aplicación del presente protocolo. b. Decidir los ajustes o reducciones mencionados en el párrafo 9 del artículo 2. c. Decidir la adición, la inclusión o la supresión de sustancias en los anexos, así como las medidas de control conexas, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 2. d. Establecer, cuando sea necesario, directrices o procedimientos para la presentación de información con arreglo a lo previsto en el artículo 7 y en el párrafo 3 del artículo 9. e. Examinar las solicitudes de asistencia técnica presentadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10. f. Examinar los informes preparados por la Secretaría de conformidad con lo previsto en el inciso c, del artículo 12. g. Evaluar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, las medidas de control. h. Examinar y aprobar, cuando proceda, propuestas relativas a la enmienda de este protocolo o de cualesquiera de sus anexos o a la adición de todo nuevo anexo.
I. Examinar y aprobar el presupuesto para la aplicación de este protocolo, y J. Examinar y adoptar cualesquiera otras medidas que puedan requerirse para alcanzar los objetivos del presente protocolo. 5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como cualquier Estado que no sea parte en este protocolo, podrán hacerse representar por observadores en las reuniones de las partes. Podrá admitirse a todo órgano o organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, con competencia en esferas relacionadas con la protección de la capa de ozono, que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado en una reunión de las partes como observador, salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las partes presentes. La admisión y participación de observadores se regirá por el reglamento que aprueben las partes. Artículo 12. Secretaría. A los fines del presente protocolo, la Secretaría deberá: a. Hacer arreglos para la celebración de las reuniones de las partes previstas en el artículo 11 y prestar los servicios pertinentes. b. Recibir y facilitar, cuando así lo solicite una parte, los datos que se presenten de conformidad con el artículo 7. c. Preparar y distribuir periódicamente a las partes informes basados en la información recibida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9. d. Notificar a las partes cualquier solicitud de asistencia técnica que se reciba conforme a lo previsto en el artículo 10, a fin de facilitar la prestación de esa asistencia. e. Alentar a los estados que no sean partes a que asistan a las reuniones de las partes en calidad de observadores y a que obren de conformidad con las disposiciones del protocolo. f. Comunicar, según proceda, a los observadores de los estados que no sean partes en el protocolo la información y las solicitudes mencionadas en los incisos c y d, y g. Desempeñar las demás funciones que le asignen las partes para alcanzar los objetivos del presente protocolo. Artículo 13. Disposiciones financieras. 1. Los fondos necesarios para la aplicación de este protocolo, incluidos los necesarios para el funcionamiento de la Secretaría en relación con el presente protocolo, se sufragarán exclusivamente con cargo a las cuotas de las partes. 2. Las partes aprobarán por consenso en su primera reunión un reglamento financiero para la aplicación del presente protocolo. Artículo 14. Relación del protocolo con el convenio. Salvo que se disponga otra cosa en el presente protocolo, las disposiciones del convenio relativas a sus protocolos serán aplicables al presente protocolo. Artículo 15. Firma. El presente protocolo estará abierto a la firma de los estados y organizaciones de integración económica regional en Montreal, el día 16 de septiembre de 1987, en Ottawa, del 17 de septiembre de 1987 al 16 de enero de 1988, y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 17 de enero de 1988 al 15 de septiembre de 1988. Artículo 16. Entrada en vigor. 1. El presente protocolo entrará en vigor el 1 de enero de 1989, siempre que se hayan depositado al menos 11 instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del protocolo o de adhesión al mismo por estados u organizaciones de integración económica regional cuyo consumo de sustancias controladas represente al menos 2/3 del consumo mundial estimado de 1986 y se hayan cumplido las disposiciones del párrafo 1 del artículo 17 del convenio. En el caso de que en esa fecha no se hayan cumplido estas condiciones, el presente protocolo entrará en vigor el 90º día contado desde la fecha en que se hayan cumplido dichas condiciones. 2. A los efectos del párrafo 1, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se contarán como adicionales a los depositados por los estados miembros de esa organización. 3. Después de la entrada en vigor de este protocolo, todo estado u organización de integración económica regional pasará a ser parte en este protocolo el 90º día contado desde la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Artículo 17. Partes que se adhieran al protocolo después de su entrada en vigor. Con sujeción a las disposiciones del artículo 5, cualquier estado u organización de integración económica regional que pase a ser parte en el presente protocolo después de la fecha de su entrada en vigor asumirá inmediatamente todas las obligaciones previstas en él. Artículo 2, así como las previstas en los artículos 2A2 y en el artículo 4, que sean aplicables en esa fecha a los estados y organizaciones de integración económica regional que adquirieron la condición de partes en la fecha de entrada en vigor del protocolo. Artículo 18, reservas. No se podrán formular reservas al presente protocolo. Artículo 19. Denuncia. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente protocolo mediante notificación por escrito transmitida al depositario una vez transcurrido un plazo de 4 años después de haber asumido las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 2A. Esa denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida por el depositario o en la fecha posterior que se indique en la notificación de la denuncia. Artículo 20. Textos auténticos. El original del presente protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente protocolo. Hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987. Anexo A, sustancias controladas. Grupo Sustancia Potencial de Agotamiento Ozono asterisco. Grupo I. CFCl3. CFC11. 1 hora 0 minutos. CF2IL2. CFC12. 1 hora 0 minutos. C2F3IL3. CFC113. 08. C2F4IL2. CFC114. 1 hora 0 minutos. C2F5IL. CFC115. 06. Grupo 2. CF2BRCL. Alon 1211. 3 horas 0 minutos. CF3BR. Alon 1301. 10 horas 0 minutos. C2F4BR2. Alon 2402. 6 horas 0 minutos. Asterisco. Estos valores de potencial de agotamiento del ozono son estimaciones basadas en los conocimientos actuales y serán objeto de revisión y examen periódicos. Anexo B. Sustancias controladas. Grupo Sustancia Potencial de Agotamiento del Ozono. Grupo I. CF3IL. CFC13. 1 hora 0 minutos. C2FCl5. CFC111. 1 hora 0 minutos. C2F2IL4. CFC112. 1 hora 0 minutos. C3FCl7. CFC211. 1 hora 0 minutos. C3F2IL6. CFC212. 1 hora 0 minutos. C3F3IL5. CFC213. 1 hora 0 minutos. C3F4IL4. CFC214. 1 hora 0 minutos. C3F5IL3. CFC215. 1 hora 0 minutos. C3F6IL2. CFC216. 1 hora 0 minutos. C3F7IL. CFC217. 1 hora 0 minutos. Grupo 2. CCl4. Tetracloruro de carbono. 1,1. Grupo 3. C2H3IL3 asterisco. 1,1,1 tricloroetano. Metilcloroformo. 0,1. Asterisco. Esta fórmula no se refiere al 1,1,2 tricloroetano. Anexo C. Sustancias controladas. Grupo Sustancias. Número de potencial de isómeros. Agotamiento del ozono asterisco. Grupo I. CHFCl2. HCFC21, asterisco asterisco. 1. 04. CHF2IL. HCFC22, asterisco asterisco. 1. 0,055. CH2FCL. HCFC31. 1. 02. C2HFCl4. HCFC121. 2. 01, 04. C2HF2IL3. HCFC122. 3. 02, 08. C2HF3IL2. HCFC123. 3. 02, 06. CHCl2CF3. HCFC123, asterisco asterisco. 02. C2HF4CL. HCFC124. 2. 02, 04. CHFClCF3. HCFC124, asterisco asterisco. 0,022. C2H2FCl3. HCFC131. 3. 0,007, 05. C2H2F2IL2. HCFC132. 4. 0,008, 05. C2H2F3IL. HCFC133. 3. 02, 06. C2H3FCl2. HCFC141. 3. 0,005, 07. C2H3F2IL. HCFC142. 3. 0,008, 07. CH3CF2IL. HCFC142B, asterisco asterisco. 0,065. C2H4FCL. HCFC151. 2. 0,003, 0,005. C3HFCl6. HCFC221. 5. 0,015, 07.
C3HF2IL5. HCFC222. 9. 01, 09. C3HF3IL4. HCFC223. 12. 01, 08. C3HF4IL3. HCFC224. 12. 01, 09. C3HF5IL2. HCFC225. 9. 02, 07. CF3CF12HCL2. HCFC225K, asterisco asterisco. 0,025. CF12LCF12HCLF. HCFC225CB, asterisco asterisco. 033. C3HF6IL. HCFC226. 5. 02, 010. C3H2FCL5. HCFC231. 9. 05, 09. C3H2F2IL4. HCFC232. 16. 0,008, 010. C3H2F3IL3. HCFC233. 18. 0,007, 023. C3H2F4IL2. HCFC234. 16. 01, 028. C3H2F5IL. HCFC235. 9. 03, 052. C3H3FCL4. HCFC241. 12. 0,004, 09. C3H3F2IL3. HCFC242. 18. 0,005, 013. C3H3F3IL2. HCFC243. 18. 0,007, 012. C3H3F4IL. HCFC244. 12. 0,009, 014. C3H4FCL3. HCFC251. 12. 0,001, 01. C3H4F2IL2. HCFC252. 16. 0,005, 04. C3H4F3IL. HCFC253. 12. 0,003, 03. C3H5FCL2. HCFC261. 9. 0,002, 02. C3H5F2IL. HCFC262. 9. 0,002, 02. C3H6FCL. HCFC271. 5. 0,001, 03. Grupo 2. CHFBR2. 1. 1. CHF2BR. HBFC22B1. 1. 0,74. CH2FBR. 1. 0,73. C2HFBR4. 2. 03 a 08. C2HF2BR3. 3. 05, L8. C2HF3BR2. 3. 04 a 16. C2HF4BR. 2. 07 a 12. C2H2FBR3. 3. 01 a 11. C2H2F2BR2. 4. 02 a 15. C2H2F2BR. 3. 07 a 16. C2H3F2BR2. 3. 01 a 17. C2H3F2BR. 3. 02 a 11. C2H4FBR. 2. 0,0701. C3HFBR6. 5. 03 a 15. C3HF2BR5. 9. 02 a 19. C3HF3BR4. 12. 03 a 18. C3HF4BR3. 12. 05 a 22. C3HF5BR2. 9. 09, 2 horas 0 minutos. C3HF6BR. 5. 07 a 33. C3H2FBR5. 9. 01 a 19. C3H2F2BR4. 16.
02A21. C3H2F3BR3. 18. 02A56. C3H2F4BR2. 16. 03A75. C3H2F5BR. 8. 09, 14. C3H3FBR4. 12. 0,0819. C3H3F2BR3. 1801A31. C3H3F3BR2. 1801A25. C3H3F4BR. 1203A44. C3H4FBR3. 12. 0,0303. C3H4F2BR2. 16. 01, 1 hora 0 minutos. C3H4F3BR. 12. 0,0708. C3H5FBR2. 9. 0,0404. C3H5F2BR. 9. 0,0708. C3H6FBR. 5. 0,0207. Grupo 3. CH2BRCl bromoclorometano 1012. Asterisco cuando se indica una gama de PAO, a los efectos del protocolo se utilizará el valor más alto de dicha gama. Los PAO enumerados como un valor único se determinaron a partir de cálculos basados en mediciones de laboratorio. Los enumerados como una gama se basan en estimaciones y, por consiguiente, tienen un grado mucho mayor de incertidumbre, un factor de 2 para los HCFC y un factor de 3 para los HBFC. La gama comprende un grupo isomérico. El valor superior es la estimación del PAO del isómero con el PAO más elevado, y el valor inferior es la estimación del PAO del isómero con el PAO más bajo. Asterisco identifica las sustancias más viables comercialmente. Los valores de PAO que las acompañan se utilizarán a los efectos del protocolo. Anexo de asterisco, lista de productos asterisco. Que contienen sustancias controladas especificadas en el anexo A. Número de la partida. Productos arancelaria. 1. Equipos de aire acondicionado en automóviles y camiones, estén o no incorporados. 2. A los vehículos. Equipos de refrigeración y aire acondicionado / bombas de calor domésticos y comerciales asterisco. PEI. Refrigeradore. Congeladores. Deshumificadore. Enfriadores de agua. Máquinas productoras de hielo. Equipos de aire acondicionado y bombas de calor. 3. Productos en aerosol, salvoproductos. Médicos en aerosol. 4. Extintores portátiles. 5. Planchas, tableros y cubiertas de tuberías aislantes. 6. Prepolímeros. Asterisco este anexo fue aprobado por la tercera reunión de las partes, celebrada en Nairobi del 19 al 21 de junio de 1991, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 del protocolo. Asterisco excepto cuando se transportan en expediciones de efectos personales o domésticos, o en situaciones similares sin carácter comercial normalmente eximidas de trámite aduanero. Asterisco cuando contienen sustancias controladas especificadas en el anexo A, tales como refrigerantes y o materiales aislantes del producto. Anexo E, sustancia controlada. Grupo sustancia potencial de agotamiento del ozono. Grupo I. CH3BR metilbromuro 06. En este texto se incluye la última versión del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, actualizado hasta marzo de 2000, con las enmiendas sucesivas de los distintos artículos aprobadas por las partes en sus reuniones segunda, cuarta, novena y undécima. También incluye los ajustes de los niveles de producción y consumo de las sustancias controladas enumeradas en los anexos A, B, C y E del protocolo, adoptados por las partes en base a la evaluación realizada de conformidad con el artículo 6 del protocolo en las reuniones segunda, cuarta, séptima, novena y undécima. Cabe notar que los ajustes del protocolo entran en vigor automáticamente 6 meses después de la fecha en que el depositario hace la notificación oficial pertinente, pero cada conjunto de enmiendas está sujeto a ratificación y no entra en vigor ni es vinculante para las partes en esas enmiendas hasta tanto no haya sido ratificado por un número mínimo de partes. Los textos de los ajustes y enmiendas del protocolo en su forma acordada por las partes en el protocolo en las reuniones de Londres, Copenhague, Viena, Montreal y Beijing pueden obtenerse por conducto del depositario, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Secretaría del Ozono del PNUMA o la sección de tratados de los ministros de Relaciones Exteriores de los distintos gobiernos. Este audiofichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com.